La ley cero de la termodinámica establece que si dos sistemas que están en equilibrio térmico con un tercer sistema también están en equilibrio entre sí. Un ejemplo es si A está en equilibrio con B y A también está en equilibrio térmico con un tercer cuerpo C, se concluye que B está en equilibrio térmico con C. La primera ley de la termodinámica es una aplicación muy sencilla de la ley de la conservación de la energía, la cual nos dice que la energía no se puede crear ni destruir, solo transformarse. Bueno, esto tiene que ver con la energía interna de un cuerpo. La energía interna es la energía, hablando de manera microscópica, de un cuerpo. Entonces, esta ley dice que el incremento de la energía será igual al calor añadido más el trabajo efectuado por el sistema. La segunda ley de la termodinámica establece que, si bien todo el trabajo mecánico puede transformarse en calor, no todo el calor puede transformarse en trabajo mecánico. Para entender la segunda ley de la termodinámica debemos de tener en cuenta dos principios, los cuales son: 1. El primero, no es posible un proceso que convierta todo el calor absorbido en trabajo, y el segundo nos indica que no es posible ningún proceso cuyo único resultado sea la extracción de calor de un cuerpo frío a otro más caliente. Una máquina de vapor transforma energía térmica en trabajo, realizando un ciclo de manera continua. En ellas no hay variación de energía interna. Tomando en cuenta lo anterior, tenemos que delta U es igual a 0. Para obtener el trabajo hay una fórmula, la cual es W, que significa el trabajo. Q1 es el calor que le agregamos con la llama, y Q2 es el calor que está dentro de la lata. Pues con esta fórmula concluimos que no todo el calor que absorbe la máquina se transforma en trabajo, ya que algunas partículas de vapor se quedan dentro de la lata. Pues al no ser expulsadas, estas regresan a su estado original, que sería el líquido. El trabajo en un sistema termodinámico es una transferencia de energía, es decir, que hay un paso de energía de un sitio a otro o de un cuerpo a otro. Esto no es algo que se pueda tener en un solo sitio o se pueda almacenar, siempre está en movimiento. El trabajo se localiza principalmente en las fronteras del sistema, ya que por ahí sale o entra. La energía produce una fuerza. Esto va a producir un desplazamiento en el objeto. Por ejemplo, en este caso, en nuestro carrito, el contenedor tiene agua, el cual al suministrarle un calor a cierta temperatura, esto provoca que el vapor que se provoca por el agua se quiera disipar para muchas direcciones. Entonces provoca mucha presión, la cual al ser liberada provoca una fuerza, lo cual hace que el carrito tenga cierto desplazamiento, como se puede observar en el video. Este trabajo se asocia mucho con el cambio de las variables en las cuales entra el volumen y la presión. La presión se relaciona primeramente con la primera ley de la termodinámica, ya que esta nos menciona que la energía interna de un sistema aumenta cuando se le transfiere calor o se realiza un trabajo sobre él. Mostramos algunas ecuaciones, la cual una de ellas es la que habla sobre el trabajo realizado por el sistema. También tenemos otra fórmula, la cual nos ayuda a calcular el trabajo mecánico producido por el calor, en la cual el trabajo mecánico es igual a una fuerza aplicada por un desplazamiento por el ángulo entre los dos vectores. Bueno, para empezar, pues tenemos que saber cuáles son las piezas del el dispositivo o prototipo, en este caso pues lo que es la máquina de vapor, que pues es la caldera, el tubo que va a ser el pistón y pues nuestro combustible.
que son las tres cosas fundamentales, ¿no? Ahora, ¿cómo es que realmente funciona este proyecto? ¿Cómo es que revolucionó al mundo? Que pues hizo unos grandes cambios. Pues se pone a calentar el caldero, ya sea en este caso agua, algún líquido en el cual tú quieras basar un cambio de presión cuando se caliente, que pues el agua es abundante y pues se puede utilizar. Lo otro, ahora entonces, ¿qué combustible se utiliza? Pues que genere más energía, o sea, que dure más quemándose, o el que te produce más calor. En este caso, pues en el prototipo utilizamos pues lo que fue el alcohol, ¿no? Y cómo surge este movimiento. Este movimiento se ejerce, pues se pone a calentar la caldera, el agua llega a su punto de ebullición. Al llegar a su punto de ebullición, llega a tener una presión, ya que sus partículas en estado gaseoso se expanden más. No hay como tal todavía cambio de presión. Mientras el pistón no se mueva, no hay cambio de volumen, solo hay cambio de presión. Y mientras aumenta esa presión, entonces ahora sí, cuando obtiene la fuerza suficiente para mover el pistón, entonces ahora sí mueve el pistón. Entonces lo que aumenta es la presión, aumenta el volumen, y es lo que genera un movimiento. Este pistón viene generado o conectado a un sistema oscilatorio que hace que pues en un carro o en un ferrocarril genere el movimiento y avance, ¿no? Ahora, lo que es cuando ya hace el cambio o aumenta la presión y el volumen, lo que genera es al final de lo que es el pistón hay un orificio. Ese orificio hace que escape la presión y entonces obviamente regresa el pistón a su forma original, obviamente girándolo o haciendo una revolución. Entonces ahora sí, en ese momento disminuye el volumen, disminuye la presión, pero como sigue funcionando la caldera, aumenta la presión, y entonces este movimiento pues se sigue generando pues hasta que ya. Continuando con la elaboración de este motor de vapor de agua, vamos a explicar las partes de este carrito. Este carrito se buscó principalmente que no estuviera muy grande. ¿Por qué? Porque un problema que se puede observar es que a la hora que se le escape presión a la lata del agua contenida hirviendo, esta lata y el vapor que le sale tiene que hacer mover el carrito. Entonces un carrito muy pesado no va a poderse mover con la presión que se genere dentro de ese recipiente. Entonces esa fue una de las principales cosas que tuvimos que tomar en cuenta: un carrito que estuviera ligero, también que las llantas giraran bien y sobre todo pues que resistiera el calor que se le iba a incrementar. Por ejemplo, en esta parte fue plástico y una de las complicaciones que tuvimos fue que lo caliente de la mecha, porque la mecha fue elaborada con un algodón sumergido en. Entonces la fuente de calor que le suministramos a este sistema fue elaborada con un pedazo de una tapadera de un jugo, en la cual le ingresamos una turunda remojada en alcohol. Esta turunda nos dimos cuenta que nos daba una fuente de calor constante, a diferencia de una vela que le pusimos, ya que la vela al momento de irse derritiendo pues su llama era menor, por lo tanto el calor que necesitaba el sistema no era lo suficiente. Entonces tuvimos que hacer ese cambio. También una de las cosas que nos dimos cuenta es de que la estructura que tiene que sostener al tanque no puede ser de plástico, o quizás sí, pero debe estar muy alejada de la zona de donde está la fuente de calor, porque en nuestro caso lo que sucedió fue que se quemó. Para esto sustituimos el plástico con el cual estaba sostenido el tanque y lo pusimos en una estructura de alambre. Esto nos ayudó a que con la llama que generara la fuente de calor no se derritiera. Entonces pues básicamente la presión que se genera al estar el agua hirviendo va a ser la que nos va a hacer que mueva el carrito.
Bye.